Hola a todos, vamos a realizar una breve presentación sobre algunos ejercicios de las propiedades de los números reales. El objetivo sería entonces aplicar las operaciones básicas a los números reales. Primero empecemos con los números. ¿Qué clases de números tenemos? Dentro de los más importantes tenemos a los números naturales, con ellos contamos, son enteros y positivos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4. Tenemos los enteros, son todos los números naturales y sus opuestos, además del cero. Así que tenemos, por ejemplo, al 0, al 1, al -1, al 2, -2, etc. Los racionales son los que podemos escribir como cociente de dos números, de dos enteros, con tal de que el denominador, la parte de abajo, sea diferente a cero. Los quebrados o fracciones, aquí vemos algunos ejemplos: 9 quintos, -5 18avos. Se les llama racionales porque hacemos referencia a ración, porción, parte, trozo. Por ejemplo, 10 quintos queremos decir que de 10 raciones, trozos, partes, nos llevamos 5. Nada tiene que ver con la razón humana. Los irracionales son números cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas. Por ejemplo, la raíz de 2 o la raíz de 3. No hay ningún número perdón, que multiplicado por sí mismo da 2, ni 3, ni 5, ni 7. Por ejemplo, el valor aproximado de raíz de 2 es, bueno, ahí ven un número muy grande: 1.41, 42, 13, 56, etcétera, etcétera. No acaba. Como ves, no tiene ninguna parte periódica. Los reales son números que existen. De ahí su nombre. Se llaman números reales a todos los racionales e irracionales. Por lo tanto, nos quedaría la división de esta forma. Tenemos a los reales, que se componen de los irracionales y los racionales. Los racionales, ahí tenemos a los números enteros. Tenemos a las fracciones no enteras, positivas y negativas. Y dentro de los números enteros tenemos a los números negativos, los enteros no negativos. Dentro de los enteros no negativos tenemos a los números naturales, como el 1, 2, 3, y el 0 también. Veamos algunas propiedades de los números reales. La primera sería la propiedad asociativa. Esta propiedad de los números es cuando se pueden agrupar los números sin modificar o alterar su resultado. Por ejemplo, aquí vemos una ecuación. Tenemos dentro del paréntesis 4 más 2, lo cual todo ello sumaría al 5. Si yo lo reagrupo, podría poner el 4 fuera del paréntesis más lo que está dentro de paréntesis, 2 más 5. Si resolvemos la ecuación, del lado izquierdo tenemos 6 más 5, del lado derecho 4 más 7. 7 es resultado de la suma de 2 más 5 y 6 del lado izquierdo es resultado de la suma de 4 más 2. Por lo tanto, como pueden ver, al final reagrupamos los números, pero nos da el mismo resultado. También lo podemos aplicar en la multiplicación de la misma manera. Tenemos dentro del paréntesis 6 por 2, que multiplica todo ello a 4. Y del lado derecho decimos que es igual a 6, que multiplica lo que está dentro del paréntesis, que es 2 por 4. Si resolvemos la ecuación, primero lo que está dentro del paréntesis, 6 por 2 es 12, multiplicado por 4. Y del lado derecho tenemos el 6, que multiplica al resultado de 2 por 4, que sería 8. Y si hacemos el resultado final de las multiplicaciones de ambos lados, tenemos que 12 por 4 es 48 y 6 por 8 es 48. Como pudieron darse cuenta, esta propiedad es exclusiva para la suma y para la multiplicación. Tenemos otra propiedad llamada conmutativa. Esta permite cambiar el orden de los términos, realizar la operación y que el resultado sea el mismo. Ejemplo, del lado izquierdo tenemos 4 más 5, que es igual a 5 más 4. Invertimos los términos. Como pueden ver, el resultado de los dos lados es igual a 9. Si lo vemos en la multiplicación, tendríamos 4 por 5. Y del lado derecho, reagrupándolos, sería 5 por 4. En los dos casos tenemos como resultado 20. Si se fijaron, también es aplicable para la suma y para la multiplicación. Otra propiedad sería la distributiva.
Esta consiste en quitar la agrupación. Vean, en esta la quitamos la agrupación de los términos, es decir, los paréntesis, y eso se logra multiplicándolos por un factor que tienen en común. Para quitar ese paréntesis hay que multiplicarlos por un factor en común. Por ejemplo, aquí vemos dentro del paréntesis la suma de A más B, que está multiplicado por el término común C. Así que, para poder quitar los paréntesis, agrupo ahora a por C y que va a sumar al término B por C con su término común. Si revisan, A multiplica el término común C y luego más B que multiplica el término común C. Aquí se pudieron dar cuenta que el factor común es C precisamente. La expresión anterior se entiende. La suma de A y B multiplicada por C es igual a multiplicar por separado cada término por C y sumarlo posteriormente. Es así como lo podemos interpretar. Ejemplo, veámoslo con números. 5 más 3, todo ello está entre paréntesis multiplicado por 2. Así que separo los términos. 5 por el factor común, por el término común que sería 2, 5 por 2. Y luego que esto suma a 3 por el término común que sería 2, 3 por 2. Por lo tanto nos quedaría 5 por 2, 8. 2, 3 por 2, perdón, bueno, ya del lado izquierdo, perdón, aquí, 5 por 2, 10, dije 5 por 2, 8, me confundí aquí en la operación, 5 por 2, 10, estoy del lado derecho, y 3 por 2, 6, ahora sí, y del lado izquierdo, si lo hacemos como estaba originalmente, 5 más 3, ahora sí es 8, multiplicado por 2, veamos si nos da lo mismo, 8 por 2 son 16, y 10 más 6, por supuesto, son 16 también. Pudimos corroborar que nos da el mismo resultado. Ahora tenemos otra propiedad del 0 y del 1. En la suma y en la multiplicación tenemos un elemento neutro o idéntico para cada uno de ellos. Es decir, al usarlos no modificamos el resultado de la operación. Observemos esta tabla. Tenemos, por ejemplo, para la suma un elemento neutro o único que sería 0. Para la multiplicación el elemento neutro o único sería 1. Si vemos el ejemplo para la suma, tendríamos que, por ejemplo, 3 más 0 es elemento neutro, no afecta a nuestra operación, sería igual a 3. Y en el caso de la multiplicación utilizaríamos en vez del 0 el 1. 3 por 1 igual a 3, no lo modifica. Para la suma entonces es 0, para la multiplicación ese elemento neutro o único es 1. Ahora, por último, podemos ver la propiedad del inverso aditivo y multiplicativo. En la suma y en la multiplicación lo podemos aplicar. En la suma tenemos que pudiera ser de esta forma. El inverso sería así. Si tenemos A que suma A menos A, entonces sería A, multiplicamos los signos, que sería más por menos sería menos, A menos A. Y por lo tanto, A menos A sería 0. Ejemplo con número sería 3 que suma a un 3 negativo. Otra vez hacemos lo mismo, las leyes de los signos, más por menos sería menos, entonces nos quedaría 3 menos 3 sería igual a 0. Estamos aplicando su inverso. El inverso de la suma es la resta. Es lo que podríamos concluir. Y la suma, el inverso de la resta es la suma, por supuesto. En la multiplicación, pues podemos verlo de esta manera. Tenemos un elemento A que multiplica a 1 entre A y decimos que es igual a 1. Entonces, en este caso recordemos que A, del lado izquierdo, tiene un denominador 1, aunque no se coloca, sabemos que existe, sería A entre 1. Por lo tanto, si se fijan, si multiplicamos el numerador con el otro numerador, A por 1 sería A, y 1 por A en el denominador sería A. A entre A es igual a 1. Si lo vemos con números, nos quedaría un poco más claro. 3 que multiplica a 1 y luego 1, recordemos que el 3 tiene un denominador que es 1, 1 que multiplica 3 también sería 1. Por lo tanto, 1 entre 1 sería igual a la unidad. Eso es lo que estamos revisando en este momento. Pues bueno, fue un breve video para revisar algunas propiedades de los números reales. Espero les sea de utilidad. Gracias y continuamos con otro video.